Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Impulsados por el espíritu cuaresmal, nos reunimos hoy como comunidad de fe y de amor para celebrar el Domingo de la Alegría Cuaresmal. Participemos con sentimientos de humildad y de sencillez y sintámonos perdonados y salvados por el mismo Jesús. Ahora nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración. Bienvenidos a esta celebración que hoy tenemos en esta alegría. Hoy la Iglesia nos recuerda en este cuarto domingo de Cuaresma, nos recuerda la alegría en Dios, el Dios de nuestra alegría, por todo eso que de Él recibimos, su amor, su misericordia, la abundancia de su gracia, y de eso debemos sentirnos alegres. Hoy vivamos esta Santa Misa en acción de gracias, como es la Eucaristía. Y acuérdese usted de todas esas bondades del Señor, toda esa misericordia y su amor, y hoy dele gracias, haga un recorrido y mientras vamos en la misa usted vaya haciendo esta acción de gracias de las cosas buenas de Dios en sus vidas. Hoy es un motivo para alegrarnos de toda esa salvación de Dios y todo lo que nos espera. Y así ese sea un motivo especial de celebrar hoy con la Iglesia que nos recuerda esta alegría. Vamos también a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de María Luz Guerrero Márquez, Paulino Martínez, Juan Luis Cervera, Ángela y Jovita Cervera, Antonio Patiño, María Dolores Zavala, los familiares de la Fabela Aguirre, Martín Candelario León, Antonia Alcántar, José Refugio Quirós, Ernesto Montiel y Agustín Falomir. También oramos pidiéndole al Señor la gran misericordia de la salud para Adriel González, Antonio Díaz y Sofía Soto. Y le pedimos al Señor por la conversión en la familia Cortés Montiel, la familia Arreguín, la familia Soto. Creo que dice aquí la conversión para las adicciones, para las personas que viven en ese gran flagelo de una adicción. Oramos también por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro buen Dios estén con ustedes. Vamos a presentar nuestra vida al Señor pidiéndole que nos permita celebrar esta misa también en esta misma capacidad de darnos cuenta en la fe de la bondad del Señor, que lo hagamos devotamente y con todo el corazón.
Para ello, presentemos nuestra vida reconociendo nuestra condición de pecadores. Y hoy hagamos algo especial y démonos cuenta de esas oscuridades, de esas sombras de muerte que todavía puede estar en nuestro interior, y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ir saliendo de ellas hacia su luz maravillosa. Y unámonos en una sola voz diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios que va a ser proclamada nos hace el llamado a una auténtica conversión a partir de la experiencia del amor de Dios que nos perdona. Escuchemos atentos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios
y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de las personas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos contar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Este domingo, que estamos ya en Cuaresma, este domingo se llama el domingo letare. Esa palabra quiere decir algo así similar a regocijo, gozo, alegría. Tiene que ver con esa expresión de satisfacción. ¿Y por qué está aquí, como en medio de la Cuaresma? Para que podamos nosotros darnos cuenta de lo que estamos viviendo y lo que estamos celebrando. Que sí estamos haciendo un camino de conversión, de preparación, de adentrarnos en nosotros mismos, pero de todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Celebrar la gran alegría nuestra, la fiesta de nuestra salvación, y darnos cuenta en verdad de este Dios que es la causa de nuestra alegría. La causa de nuestra alegría. Las lecturas de hoy, la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, nos muestran también esa situación en la cual puede entrar nuestra vida, cuando, alejándonos de Dios, rechazando las cosas del Señor, queriendo buscar otras realidades, entonces probamos las situaciones duras, difíciles, el mal en nuestra vida. Y que se da de muchas maneras, haciéndonos entender que el mal, el pecado y todas estas situaciones tan desastrosas no son culpa de Dios, sino que obedecen también al creador del mal, que es el demonio principalmente, y también porque nosotros muchas veces así hemos decidido y hemos querido ir hacia esas cosas, hacia esos rumbos. Quizás guiados por nuestros apetitos, por nuestros gustos, por no pensar bien las cosas y solamente muy fácilmente buscarlas sin colocarle atención si en realidad van a ser buenas o malas para mí. Pero luego vienen las consecuencias. Y qué bueno, por ejemplo, ver en el pueblo que a pesar de todo ello, de todo eso que le tocó vivir al pueblo y que muchas veces lo hicieron así frente al Señor, se dieron cuenta en varias ocasiones que sí pagaban el precio de sus decisiones malas y de haberse alejado del Señor, pero siempre pudieron encontrar en Dios ese que los acogía de nuevo, que siempre les mostraba, como dice San Pablo hoy, ese gran amor y esa misericordia que son inmensas en el Señor, grandes siempre. Porque la gran enseñanza de Dios fue que sí existe el mal y que puede estar en nosotros muchas veces, pero Dios no nos mira desde ese punto de vista como para recriminarnos y para que pueda entonces ejercer como con ira
un castigo fuerte y pensar incluso en la condenación. No, de ninguna manera Dios quiere la condenación, sino que lo que busca en nosotros es quitarnos todo eso, poder arrancar de nosotros esas situaciones malas y dolorosas, pero sí brindarnos de todo lo que Él tiene, su amor y su misericordia. Y eso es lo que quiere. ¿En dónde está la condenación? Lo dice hoy en el Evangelio. La causa de la condenación es que, habiendo llegado la luz, muchos no la quisieron y la rechazan porque quieren vivir en sus obras malas. Es decir, no es causa de Dios, sino que es que se decide quedarse en la maldad, y ahí está la condenación. Pero Dios siempre quiere poder llegar a nosotros y darnos siempre lo que Él tiene, su amor y su misericordia. Y para nosotros debe ser de gran alegría entender esto. Por eso nos recuerda hoy el Señor Jesús en el Evangelio, dice: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo. Y lo entregó para que todo el que crea también en este Hijo pueda salvarse. Es decir, la causa de nuestra salvación es Jesús. Y si nosotros lo adoptamos y creemos en Él, ya estamos buscando la salvación. Pero lo bonito es entender que tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo le entregó. Y pensemos en esto: un papá y una mamá que tienen sus hijos y que normalmente, si viven el amor natural, viven eso, un amor por sus hijos, y aman a sus hijos, los que tengan. Y si es uno, como le tocó al Padre Dios, lo ama entrañablemente. Y un papá y una mamá difícilmente, sería escaso y raro, que pudiesen así decir que en algún momento donen su hijo y lo entreguen, su vida, la vida de su hijo, de su hija, la entreguen para que entonces por medio de él entonces se produzca un bien y se salven otros. Eso es muy difícil de decir que un papá y una mamá lo van a entregar así por una causa de estas. Distinto es que el papá y la mamá sí puedan dar la vida por sus hijos y entregarla por la salvación de sus hijos. Y eso se puede entender, porque sí se entiende allí. Lo curioso es que en el caso de Dios, Padre, sí entrega a su único Hijo, y lo entrega. ¿Y todo por qué? Dice, por amor, porque tanto amó Dios nuestra vida, que tenía que pagar y hacerlo de esa manera. Y entonces nos demuestra el amor. Y si esto no es causa de nuestra alegría de que un Dios poderoso haga eso por nosotros, no sé qué podrá ser más causa de alegría. El mismo Jesús también se une a esa condición de la voluntad del Padre, y él mismo generosamente y voluntariamente accediendo a la voluntad del Padre, también sabiéndose Dios, se entrega. Y con dolor, porque era humano completamente como nosotros, menos en el pecado, se entrega. Y así se entregan ofreciéndose en la muerte. Es un amor increíble saber que Dios, un Dios, el Todopoderoso, hiciese eso por nosotros. Y aún así, todavía quiere llenarnos de tantas bondades y de tantas gracias y de tanta generosidad. Y aún nos coloca el camino de que Él como ejemplo, seamos nosotros como Él es, para que disfrutemos de todas sus bondades y sus misericordias. Y eso para nosotros debe ser alegría, saber que tenemos un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios que nos ha dado tanto y que nos seguirá dando. Y si nosotros nos dejamos cuidar por el Señor, gozaremos de muchísimas cosas en la vida. Pero cuidémonos de que no sintamos esta gran alegría, esta bendición de la salvación, y que nosotros vivremos con la salvación del Señor. Miremos el caso de Nicodemo, que es el hombre que está hablando con Jesús en el Evangelio. Nicodemo, un hombre que en el tiempo de allí de Jesús era un hombre de esos que tienen nombre en el pueblo, conocido
y que tienen puesto. Era un hombre que pertenecía incluso al Sanedrín en ese entonces, a las autoridades religiosas más altas. Pero en el momento en que él siente el impulso de conocer a Jesús, lo hace en la oscuridad, en la noche. En una noche va y lo busca, donde no hay nadie más sino Jesús. Y uno puede pensar, pudo haber sido porque quería solamente estar con Jesús, porque de noche. Lo hizo por prudencia, porque sabía que era del Sanedrín, los judíos también ya tenían algo contra Jesús, y no quería exponerse en público, por prudencia de su vida, o también fue cobardía. Quizás sentía todas esas preguntas que le generaban el que era un hombre buscador de la verdad, claro que sí, y quizás sentía ese anhelo de la verdad. Por eso fue donde Jesús, y por eso Jesús le habla de cosas maravillosas como para poder vivir todo esto hay que nacer de nuevo. Y él no entiende eso, y le dice Jesús, usted con todo lo que ha aprendido y con la sabiduría que ha acumulado en el conocimiento de Dios, porque ya era un hombre viejo y Jesús un muchacho de 30 años, y le dice, con todo eso no entiendes estas cosas. Y eso es lo que el Señor quería decirle, no hay que sino aprender a dejarse mover por Dios en la sencillez, de dejarse en este Dios que hace maravillas. Pero Nicodemo nunca salió. Dice el Señor, el que vive en la oscuridad, se queda en esa oscuridad, porque quizás sus obras son malas. Quizás Nicodemo no era un hombre malo, un hombre bueno, y lo demostró, pero no salió como entendiendo toda la propuesta de Jesús, sino que se quedó siempre en su puesto. Y lo hizo como escondido. Pensando en esto, nosotros ahorita en nuestra condición de cristianos, miembros de esta iglesia católica, sabiendo que tenemos una gran misión en el mundo, no podemos nosotros tener esas mismas actitudes de Nicodemo. Si queremos la verdad, y muchos quieren la verdad y la buscan y la estudian, pero no salen a la luz. Lo diferente nos está diciendo el Señor, que en realidad quien quiere vivir y quien vive conforme a la verdad, se deja mostrar y sale a la luz, para que se vea que las obras de esa persona son según Dios, que son según Dios. Es decir, no se puede entender un cristiano anónimo, en el anonimato, un cristiano en lo secreto, un cristiano de la vida secreta, un cristiano que no se muestre al mundo, que no se deje conocer, sino que teniendo todas las bondades de Dios, las tiene que mostrar, y en la luz, no en la oscuridad, porque esa es la verdad, tiene que mostrarse, tiene que darse a conocer. Entonces recordemos las bondades de este Dios que tenemos y que también nos pide que así seamos en medio del mundo, que vivamos en la luz. Sí, porque nosotros somos los hijos de un Dios que es la luz, y ese mismo Jesús nos dijo que nosotros debemos ser la luz del mundo, alumbrar al mundo, que la luz se enciende para que alumbre, y eso somos nosotros. También Dios nos lega eso. Mostramos esa alegría de la luz al mundo, y es causa de nuestra alegría. No podemos decir que vamos en camino de santidad y quedarnos con la que somos muy buenos y hacemos muchas cositas religiosas, puntuales, pero no mostramos toda esa calidad al mundo que lo necesita saber. Nuestra alegría tiene que mostrarse y participarse para que otros conozcan este Dios bondadoso, generoso, y también, añadiendo la alegría de sus vidas, también vayan en camino de salvación. Necesitan eso. Nosotros somos los hijos de este Dios que es amor. Y en este mundo donde se proyecta tanto el desamor y donde en nombre del amor se hacen tantas cosas tan malas,
porque hasta el amor está destruido según la visión de muchos en el mundo. Nosotros debemos mostrar la verdadera cara del amor que hemos aprendido y aprendemos de Dios, y eso lo enseñamos y debemos mostrárselo a los hombres. El amor verdadero de un Dios verdadero que es amor. Somos los hijos de este Dios que es el Dios de la vida. Y aquí en el mundo donde vivimos, donde también se destruye tanto la vida, donde se aniquila tanto el sentido de la vida, y donde hasta el sentido mismo de la vida no se alcanza a entender, porque en muchas ocasiones no se comprende, y muchos no quieren vivir, y se desperdicia tanto la vida hoy en día. Este Señor, Dios nuestro, que es el Dios de la vida, también nos suplica que seamos vida, vida en abundancia, y que eso lo mostremos en la luz y los otros entiendan, para que muchos que no han entendido su vida, que no han conocido a Dios, que no lo han entendido bien, o que se han desviado del camino, o no han conocido nunca el amor, pues puedan entender. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nosotros, porque así vivimos alegres y lo mostramos al mundo. Somos los hijos de un Dios que es la verdad. La verdad. ¿Y en dónde está esa verdad? Simplemente en Dios, en aprender a vivir. Y la verdad no se oculta. Cuando la verdad se oculta, ya es mentira. Por eso, si nosotros tenemos la verdad y sabemos de la verdad, y si esto nos hace alegres, Dios es lo que tenemos que mostrarle al mundo y dejárselo saber. Entonces, es este Dios que nos enseña esto. Y mucho más, si pensamos en que Dios nos ha enseñado que nosotros tenemos la esperanza de una vida grande, y vivimos con el Dios de la esperanza, el Dios que nos ha enseñado que esta vida es solamente una antesala para poder abrirnos a la sala grande de una vida eterna. Y entonces por eso tenemos vida y vivimos en la esperanza. Y en este mundo de tanta desesperanza, donde le quitan tanto ánimo a la gente y donde se desperdicia tanto el sentido de la esperanza, de la alegría, pues nosotros tenemos la esperanza para mostrársela al mundo. Y lo hacemos así porque somos alegres, porque estamos convencidos de esa vida eterna, del amor que Dios nos tiene, que hasta su Hijo lo hizo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y tenemos que mostrarlo con convencimiento y mostrar esta esperanza. Y si somos los hijos de este Dios que es la alegría, pues vivimos así, alegres, no dándonos miedo por nuestra vida pasada o nuestra vida pecaminosa, porque se dice que hasta los santos, todo santo tiene su pasado, y es verdad, sí. No los santos son porque no pecan, sino porque quizás en algún momento también entendieron de esa maldad del pecado, pero mejor le creyeron a Dios, y así se volvieron los completamente felices con el Dios de la felicidad. Y entonces los santos son alegres de por sí, porque tienen al Dios de la alegría, porque entender que una persona es buena, pero es triste, que un santo sea triste, un santo triste es un triste santo, o sea, no muestra esta bondad y esta alegría. Este es el Dios que nos ha enseñado todo su amor, su misericordia, que nos da tanto, 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 y que nos suplica que vivamos de esa manera, porque tenemos salvación, porque Él es la alegría, porque Él es la luz, porque Él es el amor, es la vida, es la libertad que nos hace libres para vivir siempre con esta capacidad de Dios en cada instante. Y esto es lo que nos enseña Dios, y que así vivamos en el mundo, en la luz, no en la oscuridad, que no seamos cristianos en lo secreto, cristianos anónimos, de esos que como que no muestran nada. Si nosotros tenemos, ¿sabe qué es nuestra religión cristiana? No es cumplir ciertos ritos, no es hacer ciertas actividades religiosas. Eso nos sirve para seguir creciendo nuestra fe y nuestra espiritualidad.
Pero sobre todo, nuestra vida cristiana es eso, un estilo de vida, la vida de Cristo, que vino a traer alegría y luz al mundo, y todavía tiene que seguir brillando, pero por nosotros, porque nosotros la tenemos. Entonces no permitamos que nuestra vida dé desfiguraciones de este Dios bueno y maravilloso, sino que lo mostremos con toda la espontaneidad de que nosotros sabemos que en Dios tenemos mucho, mucho, y que si los demás lo logran conocer, pues van a ser alegres y también van a tener sentido de salvación. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y no hay que hacer mucho, no hay que creerse que tengo que ser el docto y el conocedor de muchas cosas. No se trata de eso, se trata simplemente de vivir a Dios, de vivirlo, de sentirlo, de que vibre en mí. Y eso que tengo es lo que doy, porque si yo tengo a Dios, lo voy a dar consecuencialmente. Eso es lo único que nos pide hoy. Por eso la iglesia hoy nos recuerda que nosotros tenemos sentido de alegría, y que si vamos a celebrar la Pascua, nosotros celebramos, pero cosas con sentido, no cosas sin sentido. Que lo que celebramos no es un show de teatro. No, nosotros tenemos la verdad, la vida, y eso es lo que vivimos y celebramos. Celebramos pues la Pascua, que es la alegría de nuestra salvación, pero la salvación de un Dios que nos enseñó cuánto nos ama, y que todavía nos ama, y que aún así quiere darnos tanto, 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 para hacernos cada vez más grandes y más felices. Y así viviendo en el mundo, seremos eso, los que todavía como Jesús siguen siendo la transformación, la luz, la alegría, la bondad en el mundo. Pidámosle al Señor que nos santifique con eso. Digámosle: Señor, dame tu alegría y santifícame con tu alegría. Siempre dame tu amor para que yo tenga mucho amor para dar. Dame tu misericordia para que yo pueda hacer la compasión en medio de los hombres. Enséñame a ser libre para no tener ninguna atadura, y para que tú puedas obrar conmigo en donde sea y como sea. Dame, Señor, tu luz para que yo sea una lámpara viviente y los otros conozcan esta hermosura de tu luz que arde en medio del mundo. Dame, Señor, siempre tu esperanza, incrementa siempre mi esperanza, para que los otros puedan gozar también de esta dulzura de una vida imperecedera, y que tengan motivos para vivir y para alegrarse, porque lo vean en mí. Y así seremos los hijos verdaderos de Dios, que siempre viven en esta alegría. No es ir sonriendo por todo el mundo, pero es sentir el gozo de vivir. Por eso hoy es letare, una palabra que indica gozo, regocijo, como esa satisfacción de saber que tenemos un Dios tan maravilloso y tan bueno, y que es por mí y por todos, que siempre hace lo mismo. Entonces, qué bonito poder entender que nosotros tenemos todo esto. Vivámoslo pues, vivámoslo con alegría, vivámoslo con mucho amor, vivámoslo siempre así, en nuestra vida y en donde quiera que el Señor nos coloque. Les invito a colocarse en pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recordemos pues, hermanos, que somos nosotros obra de la mano de Dios,
Por eso, con esta confianza que nos da Dios, pidamos pues lo que necesitamos. Favor de responder, por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que la Iglesia reciba el alivio por cualquier división y se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeten la dignidad de todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que las personas que viven en el exilio o como refugiados políticos puedan regresar a su país y disfrutar de la libertad y paz, roguemos al Señor. Para que las personas que cuidan a los enfermos sean la señal del amor abundante de Dios, roguemos al Señor. Para que esta comunidad de fe refleje con claridad la luz de Jesucristo en sus obras y oraciones, roguemos al Señor. También utilice este momento para que en la intimidad de su oración con Dios también usted coloque sus necesidades. Roguemos al Señor. Señor, eres rico en clemencia, escucha nuestras súplicas ofrecidas a ti con fe y concédenos la riqueza inmensurable de la fe que nos prometes, por Jesucristo, nuestro Señor. Oren para que ese sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
Por él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Al Señor, santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos María Guerrero, Paulino Martínez, Juan Cervera,
Ángela y Jovita Cervera, Antonio Patiño, María Zavala, los familiares de la familia Favela Aguirre, Martín Candelario León, Antonia Alcántar, José Refugio Quirós, Ernesto Montiel, Agustín Falomir. A ellos, Señor, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y también de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, te pedimos que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Te suplicamos también, Señor, de gran misericordia, que así le dé la salud a Adriel González, Antonio Díaz, Sofía Soto. Y también te suplicamos esta bendición especial para que se siga motivando y se dé la conversión en las familias Cortés, Montiel, Arreguín, Soto, y te pedimos también por todos aquellos que están en las adicciones, dales tu bendición, tu gracia, para que puedan también salir de este mal que agobia sus vidas. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su amado esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
tenemos unos cuantos anuncios. La segunda colecta de hoy es para apoyar la colecta de los servicios de ayuda a católicos. Les recordamos que ya estamos utilizando los sobres del año 2021. Los del año pasado ya no se pueden utilizar porque las fechas son distintas y en muchos casos la numeración de los sobres cambia. También es importante que escriban su nombre en cada sobre. Cada viernes de Cuaresma tendremos el Vía Crucis y la Santa Misa a las 6 de la tarde. Gracias. Sigamos pues haciendo saber de esta misa, que es una misa nueva, adicional a los domingos, a las 5:30 de la tarde. Entonces hagámoslo conocer, que ya tenemos otra posibilidad en Santa Margarita de otra misa. Con eso tenemos varias posibilidades: 2 el día sábado y 4 el día domingo, de la posibilidad de la Santa Misa. También les quiero seguir invitando a que todos los 12, el día 12 de cada mes, nos reunamos para celebrar en memoria de Nuestra Señora de Guadalupe una Santa Misa y seguir incrementando pues nuestro amor hacia ella y suplicarle siempre su asistencia, su amor y su protección. Los 12 de cada mes, entendiendo que si ese día 12 en ese mes, en algún mes cae sábado o cae domingo, no podremos celebrarle, pues estaremos celebrando las misas del Señor directamente, las misas de domingo. Les sigo así manifestando que vayan, se den la pasadita por la construcción del edificio, que se den esa pasadita y vayan viendo cómo está quedando, para que ustedes le den gracias a Dios, bendigan el proyecto, que todo vaya saliendo bien y que así podamos dentro de poco poder disfrutar también de esta maravilla para las catequesis y también para actividades pastorales de nuestra parroquia. Y también de parte de esos mismos niños del catecismo, de los catequistas y de las familias del catecismo, están con un proyecto de también hacer una venta de donas para seguir así también ellos colectando fondos que sirve para el sostenimiento del catecismo, de las catequesis y también de ayudas de la parroquia que ayuda. Entonces ellos tienen unas listas y están ahí haciendo sus ventas de donuts, que en abril ya traen todas las donas y ustedes las pueden disfrutar. Entonces, si así se les acercan, ustedes también tengan la caridad y le ayudan a los niños en esta buena intención. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Con esta alegría, con el gozo del Señor, pueden ir en paz.